Hoy tenemos algunas cosas para comentar. Quiero empezar primero dándoles información sobre lo que está sucediendo ahora en las vías de nuestra provincia. La prefectura ha reportado hace minutos nada más que la vía Mitad del Mundo Río Blanco, conocida como la vía Calacalí, se encuentra totalmente habilitada. Eso sí, la recomendación, como siempre, es que conduzca con precaución, porque ya ven ustedes que el invierno no está dando tregua. Hay lluvia y la lluvia a ratos provoca que, digamos, deslaves, deslizamientos de tierra y cierres ocasionales de la vía, pero eso no está sucediendo, por eso se le recomienda transitar con muchísima precaución y conducir con precaución. Al momento la vía Mitad del Mundo Río Blanco, o Calacalí como se la conoce, se encuentra totalmente habilitada. Mientras tanto, la vía Aloag Unión del Toachi se encuentra parcialmente habilitada a la circulación vehicular. El personal de la prefectura y la maquinaria ya se encuentran en las tareas de limpieza por los deslizamientos que se han registrado en los kilómetros 66 y 67. Repetimos, por causa de estos deslizamientos de tierra registrados en los kilómetros 66 y 67 en la vía Aloag Unión del Toachi, esta arteria que conecta Quito, Pichincha con el litoral, con Santo Domingo, se encuentra parcialmente habilitada. El personal de la prefectura y la maquinaria también ya se encuentran cumpliendo con las labores de limpieza en los deslizamientos de tierra registrados en el kilómetro 66 y 67. La recomendación, les decía, es circular con muchísima precaución. Ayer en el cierre del comentario, hoy vamos a ir sin introducción, porque se nos quedó un temita ayer que lo comenté de pasadita, y es que nuevamente vuelve a rondar el fantasma de la muerte cruzada por los pasillos de la Asamblea y de Carondelet, y finalmente en medio de esa disputa que hay entre Ejecutivo y Legislativo están ustedes, estamos nosotros, está todo el país, ¿no? Y estamos a ratos como espectadores, pero también como actores principales de esta novela, porque finalmente las decisiones que toman presidente, Asamblea, terminan afectándoles y afectándonos, ¿no? Como ciudadanos, a todos nosotros. El día domingo, en una sesión de esas sui generis que está teniendo últimamente la Asamblea, ya ven ustedes que sesionan hasta la madrugada, se convocan sábado de manera telemática, ahora se han convocado domingo de forma presencial, para resolver algunas cuestiones que tenían pendientes los legisladores. Renunció a su condición de asambleísta el ingeniero César Roón. Él fue, les decía yo ayer, asambleísta constitucional y constituyente, estuvo en La Tacunga y estuvo en Montecristi, y ha sido por 2 periodos consecutivos también parlamentario, porque fue legislador en el periodo 2017-2021 y lo reeligió la provincia del Guayas para el periodo 2021-2025. Yo les decía ayer que esta renuncia hay que analizarla con más profundidad que simplemente las palabras con las que se despidió el ingeniero César Roón, a quien yo en lo personal, como con todos los seres humanos que me rodean, le guardo mucho respeto, considero que es un caballero. Cuando me asignaban la cobertura legislativa, cuando hacía reportería, cosa que por cierto extraño un montón, porque en realidad la cobertura legislativa es súper entretenida. Por cierto, una colega el otro día me decía es que el periodista legislativo es el periodista más cómodo. No, no es el periodista más cómodo, es primero que tienes, digamos, en la fuente física varias fuentes de información. Y algo que empezamos a hacer con el contertulio Vera, por ejemplo, era no darles protagonismo únicamente a los parlamentarios, a los legisladores, sino que habían casos realmente excepcionales, y ya les voy a contar algunos, así como para ir relatándoles también temas que tienen que ver un poco con la experiencia, con las anécdotas también de haber sido cronista parlamentario. Varios despachos de legisladores que por un lado tenían
los típicos mandaderos, la gente que contratan únicamente para que les carguen el maletín. Y ahí ustedes entenderán por qué todavía en esta asamblea, a pesar de todo el ruido que ha generado el tema de los diezmos, todavía existe ese anacronismo, ¿no? Esa cosa horrible de quitarles parte del sueldo, la mitad del sueldo, un porcentaje del sueldo, para pagarme yo mis gastos personales como asambleísta. Entonces te tengo a vos ahí para que me cargues la maleta o me hagas los mandados. Pero habían otros despachos de parlamentarios que tenían asesores de primer nivel. Entonces, uno tenía 137 asambleístas, muchas veces no todos están, y ocurre también que los 137 no están en el mismo complejo arquitectónico, que es el edificio de la asamblea, porque ahí están las oficinas de presidente o presidenta, vicepresidentes y vocales del CAL, y las oficinas de las, en este caso, 15 comisiones especializadas que tiene la Asamblea, antes eran 13. Y los despachos de los legisladores están regados, esparcidos por edificios aledaños, ¿no? Uno que está cerca del Ministerio de Finanzas, otro que está más cerca del Banco Central, del Parque La Alameda, otro que está junto a lo que fue el Ministerio de Trabajo. Es el más cercano del complejo legislativo y así, ¿no? Entonces era a veces difícil encontrar a los legisladores siempre en el edificio del Parlamento, pero tenían en sus despachos extraordinarios asesores. Yo, por ejemplo, de esa época conocí a Javier Flores cuando era asesor de la vicepresidenta en esa época, Marcela Guiñaga, un extraordinario abogado, constitucionalista, analista de temas políticos, muy bueno. André Benavides, que también es conocedor de materia constitucional, un abogado de primer nivel, gran asesor legislativo en su momento, hoy ejerciendo de forma particular su profesión de abogado. Nosotros solemos consultar a ellos dos por ponerles ejemplos. Gustavo Chiriboga, también un extraordinario abogado, Gonzalo Muñoz, de la bancada del Partido Social Cristiano, también, gran abogado, muy buen asesor legislativo, y así. Entonces era una fuente, y es una fuente interesantísima. De esa época yo lo conocí a César Ronin, me parece que era un caballero. Hemos intentado, y de forma personal lo he hecho, he hablado con él, quedó en venir en estos días a una entrevista, lamentablemente no se ha podido conseguir eso, he hablado con su asesora, y yo lamento que sea así, y lamento que sea así porque acá tienen las puertas abiertas, y el diálogo fluye. Creo que una muestra de eso fue lo que ocurrió ayer con el asambleísta Jiménez, ¿no? Que también tenía por ahí sus temores de venir a una entrevista en este espacio. Habíamos tenido en algunas ocasiones ya pactada la entrevista y resulta que a la hora del té no se concretaba, pero ayer finalmente vino. Así que hemos tratado por todas las vías de concretar una entrevista con el ingeniero César Ron sin tener la menor idea de que iba a poner su renuncia el pasado domingo, pero no se ha concretado la misma, y lo cual, de verdad, se los digo, lo lamento. Pero creo que hay que analizar con mucha más profundidad que simplemente las cosas que fue soltando y el hecho de que se va de la asamblea. Yo les voy a invitar a ustedes a escucharle a César Ron. Ayer lo hicimos al cierre del espacio de opinión, pero volvamos a hacerlo para ir desmenuzando poco a poco el análisis. Si el Esteban y el Carlitos nos ayudan, escuchemos de César Ron lo que fue su intervención en la sesión de pleno del pasado domingo, cuando hacía pública su decisión de renunciar a su condición de legislador. Porque el mayor interés es el interés del Ecuador, el Ecuador que tiene que cambiar y avanzar, pero así como estamos en esta Asamblea Nacional, no avanzamos. Y me hago responsable, señor presidente, de mis declaraciones públicas. En estas condiciones es mejor cerrar esta asamblea, porque la asamblea no está aportando a lo que el pueblo ecuatoriano necesita allá afuera: trabajo, producción, reformas, seguridad jurídica, seguridad ambiental, seguridad nacional. Señor presidente, señores legisladores, me voy con la frente en alto. Les deseo suerte a todos, pero lo que más les deseo es que hagan
y se sintonicen con lo que pide el pueblo ecuatoriano, que respondan a su pueblo, que respondan a Dios, que den buen ejemplo, y si no, mejor vámonos todos a la casa. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Muy bien. Esta renuncia ocurre en marzo del 2022, concretamente en sesión del 13 de marzo, y yo ayer les decía, no pierdan de vista un hecho, y acuérdense de estas palabras. Estamos en año preelectoral. En febrero del próximo año vamos a elegir prefectos, alcaldes, concejales y juntas parroquiales. Yo no digo que el señor Ron va a optar por una concejalía o una junta parroquial, pero desde hace mucho tiempo se ha comentado que el ingeniero Ron tiene serias, y además son legítimas, como cualquier otro ciudadano que esté en goce de sus derechos políticos, tiene legítimas aspiraciones de ser candidato a la prefectura del Guayas. No lo logró antes siendo militante del Partido Social Cristiano, y está alejado de esa tienda política. Probablemente está en conversaciones con algún otro movimiento, puede ser nacional, partido, movimiento nacional o local, pero no pierdan de vista ese hecho, ¿no? Que estamos en año preelectoral. Y esta probablemente es una de otras tantas renuncias más que podrían venirse con pretexto del tema de las elecciones y las aspiraciones que puedan tener los legisladores en cada una de sus provincias y sus jurisdicciones. Lo cual también, digo, nos plantea a nosotros como ciudadanos la discusión de, bueno, o sea, vas a ir a la asamblea para usarla como plataforma política para lanzarte a la alcaldía o la prefectura de tu provincia o de tu ciudad, o vas a cumplir el mandato para el que te eligieron tus votantes por 4 años. Si es que es del caso, o sea, yo les estoy planteando esa hipótesis. No estoy afirmando que el señor César Ron va a ir de candidato, pero les estoy soltando esa hipótesis porque estamos en un año preelectoral y en febrero del 23 va a haber elecciones. Entonces no descarten esa posibilidad. Lo otro, yo suscribo parte de la exposición que hace César Ron y los motivos por los cuales renuncia, porque yo también soy de los que considera que esta asamblea no ha cumplido con el país. Probablemente, y como pasó por ejemplo con la aprobación de la ley de creando oportunidades, donde se lavaron las manos, incluidas bancadas de centroizquierda o del progresismo, con su voto abstentivo, y dieron lugar a que pase por el Ministerio de la Ley el proyecto enviado por el gobierno nacional. Yo creo que ha habido ocasiones en que la asamblea no ha estado a la altura y que no ha respondido a los intereses y a las aspiraciones del pueblo. Suscribo plenamente esa parte de la exposición de César Ron. Pero claro, esta asamblea es una asamblea bastante diversa, atomizada, no es una asamblea homogénea, es una asamblea en donde en el lapso de 10 meses, que a propósito lo han cumplido el día de ayer, desde que se posesionaron el 14 de mayo, se han establecido 2 mayorías en todo este tiempo, con una conducción que ha sido cuestionada de forma recurrente y ha sido cuestionada incluso por sus propios aliados. Porque fíjense ustedes, ahora que el presidente Lasso ha decidido respaldar a la señora Zori, acuérdense que en su momento Lasso también fue crítico de Zori. Villavicencio, que primero votó por Zori, después hasta presentó una denuncia en contra de Zori y hoy vuelve a defenderle a la presidenta Zori. O sea, esas cosas ha tenido esta asamblea. Un vaivén, ¿no?, de posturas, de discursos, de formas de presentarse ante la opinión pública, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo sí suscribo las palabras de César Ron, que la asamblea no ha sabido dar respuesta al país, las necesidades de empleo, de seguridad, de inversión, etcétera. Creo que no ha estado a la altura. Pero no por eso yo estoy de acuerdo en lo que dice al principio de su intervención. Cerremos la asamblea y no. ¿Qué queremos? ¿Queremos tener dictadura? Les pregunto. ¿Hacia dónde apuntan este tipo de comentarios que podrían parecer y podrían ser así como muy sueltos? Pero ¿qué es lo que nos quieren plantear? Cerremos la asamblea,
vámonos todos a la casa. No es, me parece a mí, responsable al momento de renunciar por parte del legislador, del ex legislador Ron, lanzarse semejante frase, ¿no? Cerremos la asamblea. En un estado republicano como este, en donde se supone que estábamos viviendo un nuevo momento, todo el mundo lo ofrecía así, lo planteaban así, donde debía haber independencia de funciones o de poderes, y en donde supuestamente íbamos a tener un gobierno respetuoso de las decisiones que adopten las otras funciones del Estado, y una asamblea también que en medio de esa multiplicidad de opciones políticas que forman parte, que configuran ese parlamento, tenían que estar a la altura del momento, de este momento histórico que está viviendo el país. ¿Es un momento histórico? Sí, sí es un momento histórico, porque después de haber tenido 10 años de estabilidad, relativa estabilidad, porque también habría que tomar en cuenta que hubo aquel episodio del jueves 30 de septiembre del 2010, ¿no? En donde intentaron generar una suerte de inestabilidad y mucho se habló del golpe blando, las intenciones de derrocar a Correa, etcétera. Entonces fue un, digamos, pero hubo estabilidad durante 10 años. Después 4 años que ya no fueron parte del proceso de los 10 primeros, en donde ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió, la traición de Moreno, el distanciamiento de Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hemos tenido aparentes 14 años de estabilidad política, porque en el periodo de Moreno no se concretó su destitución por la vía parlamentaria, porque no, porque los grupos de poder, los grandes medios, etcétera, los grupos económicos, los mismos cristianos, creo, los que quedaron de Alianza País, etcétera, decidieron salvarlo a Moreno. Y porque Moreno tampoco tenía, digamos, el talento o el arresto suficiente como para poder disolver la asamblea. Pero previo a eso habían llevado adelante una consulta popular que termina siendo una de las causantes también de todo este escenario caótico que estamos viviendo ahora. Porque, ojo, este asunto de la muerte cruzada y una disputa política que podría terminar en una suerte de crisis también política, no es un tema aislado. Es provocado por la transitocracia, por todo el descalabro institucional que provocó esa consulta popular de Lenín Moreno, en donde, por cierto, y hay una cosa que a mí siempre me ha parecido grosera, es que por pretexto de bajarte la postulación indefinida en el caso de ejecutivos, hablo de Presidencia de la República, alcaldías y prefecturas, en donde yo estoy de acuerdo que debería haber la posibilidad de reelegirte por una sola vez, de forma continua. Pero jubilaste a políticos después de 2 periodos como legisladores, entonces cumples 2 periodos como legisladores y te vas a tu casa. A mí eso me parece una absoluta tontería. Pero es parte de todo este descalabro. Después vinieron las famosas reformas del Código de la Democracia propuestas por el señor Verde Soto, que generaron esta suerte de atomización a la hora de conformar y de configurar los plenos. Ya pasó en el municipio de Quito, pasa en la asamblea donde no hay una mayoría sólida, sino que tienes bloques, y eso da lugar a la configuración de estas mayorías móviles. Y en medio de todo eso tienes 2 cosas que para mí son fundamentales y que yo las publicaba ayer en mi cuenta de Twitter. Primero, la falta de decisión, la falta de visión y la falta de liderazgo de quien conduce la Asamblea Nacional. Lo comentamos estos días atrás con Gonzalo Muñoz, con André Benavides, con algún que otro legislador también, pero con estos 2 analistas en particular, lo tengo en mente clarísimo el comentario que hicimos y las respuestas que nos dieron. La presidenta no ha tenido, digamos, la fuerza suficiente y la visión necesaria como para juntar, por ejemplo, a los jefes de bancadas, reunirse con todos ellos y decirles: la asamblea está ahora mismo en la mira de la opinión pública.
somos objeto de críticas, el gobierno nos critica, los medios nos critican, la ciudadanía en las encuestas que han circulado no están a nuestro favor. Hagamos algo para mejorar esta imagen institucional, démosle viabilidad al Parlamento, tomemos la decisión de llevar adelante una agenda legislativa que se planteó en mayo, pero que de alguna forma la están cumpliendo, pero no la están comunicando de una manera eficiente, y tomemos una postura como institución frente a la situación que estamos viviendo como país. Entonces yo lo que veo es como una suerte de ausencia de liderazgo dentro del legislativo, y ahí hay una presidenta, que es la convocada a conducir y a dirigir la asamblea de una manera distinta, de una manera más eficiente. Y por otro lado veo la incapacidad del gobierno para hacer lo que se supone que sabía hacer, que es política. Y como les decía yo el otro día, y está demostrado por ejemplo en la votación de las amnistías, donde se consiguieron 99 votos de forma increíble. Yo les dije a ustedes, soy sincero, me declaraba escéptico con respecto al tema de la votación de las amnistías. Esa votación demuestra que la política es el arte de lo posible. Y el gobierno no lo ha entendido así. Entonces mira cada confrontación con la asamblea como la oportunidad para confrontar y para poner nuevamente sobre el debate el tema de la muerte cruzada. Uno de los legisladores más cercanos al gobierno, Fernando Villavicencio, decía esto después de la renuncia de César Ron. Escuchémoslo. Creo que el colega César Ron ha prendido la luz para que el presidente Guillermo Lasso con valentía decida ya, aún no es tarde, disolver esta asamblea y mandarnos a la casa, y que convoque a una consulta popular para reformar las principales leyes y echar abajo el Consejo de Participación Ciudadana. Señora Presidenta, no podemos seguir así. Usted sabe que es verdad lo que voy a decir. Ayer intentaron, y a lo mejor lo hicieron, ingresar una nueva moción para formar y conformar nuevamente una comisión de evaluación. La retiraron o no se arriesgaron, pero volverán la próxima semana o 15 días después. En ese ambiente de conspiración permanente no podemos continuar, y en eso tiene razón el compañero César Ron. Pero aquí no nos vamos a empezar a desgranar como mazorca. Que venga la decisión de irnos todos a la casa. Que venga la decisión de irnos todos a la casa. Otro que quiere y que aviva el relato de la muerte cruzada. Pero escuchemos lo que dice la Constitución con respecto de la muerte cruzada. Esto consta en el capítulo 3 de la función ejecutiva, organización y funciones, artículo 148. La presidenta o presidente de la República podrá disolver la asamblea cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Acá la asamblea no se ha atribuido ni se ha arrogado ningún tipo de funciones por fuera de lo que le corresponde. Entonces esa figura por lo menos creo que no cabe. O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. En un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. En este último párrafo está la respuesta. ¿Por qué? Porque en este momento la Asamblea Nacional tiene en sus manos nada más y nada menos que el trámite de la ley de inversiones, que es un proyecto económico urgente y que aparentemente, según lo que nos dijo ayer Francisco Jiménez, tiene algunos temitas considerados nudos críticos que va a ser muy difícil que puedan ser aprobados en la Asamblea. Entonces, nuevamente la muerte cruzada, el fantasma de la muerte cruzada
se pone sobre la mesa. ¿Saben por qué? Porque ha sido desde el principio utilizado como un mecanismo de chantaje. 7:30, nos despedimos del profe, fuerte abrazo, nos volvemos a ver mañana con usted. Así es, Alexis, un buen día. No hay nada mejor que sembrar la incertidumbre. Nada peor que la incertidumbre. Bochinche, algazara, relajo, una maniobra de distracción. 7:31 minutos, las 7:31 minutos. Punto Noticias se retransmite por Radio Madrid, Radio El Cisne 102.9 FM, provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, por Radio Sultana 90.1 FM en Riobamba y por las plataformas virtuales Ecuador por Dentro, la red de comunicadores populares de Manabí. El momento de saludar, dar la bienvenida a nuestra compañera Licenia Espinel, quien se suma al informativo de Punto Noticias, primera emisión, para dar inicio al espacio de entrevistas. Wilson Robalino se despide, un buen día, buena suerte, cuídese mucho. Otra vez se nos quedó corto el tiempo, porque ahí la pregunta es, ¿ustedes creen que en ese plazo de 7 días del Consejo Electoral va a llevar adelante las elecciones? Unas elecciones se pueden promover así de la noche a la mañana, eso toma tiempo. Y como ustedes escucharon en la última parte del 148, el presidente de la República en materia económica, que es en realidad lo que le interesa a él y a su grupo, va a poder gobernar vía decreto ley el tiempo que se quede, sin asamblea.